La bestia, Garavito, el escalofriante asesino en serie. Se escabullen entre todos sin destacarse demasiado, son uno más. Se acercan a los demás con timidez, pero su carisma los hace confiables, convincentes. Por dentro solo guardan oscuridad, no son capaces de sostener la máscara bondadosa. La maldad y el resentimiento son más fuertes. En sus manos están los peores hechos y crímenes más aberrantes que puedan ocurrir, tan escalofriantes que, si fueran ficción, resultaría inverosímil, porque es difícil y hasta imposible entender cómo se pueden cometer actos tan atroces. Sin duda, a lo largo de la existencia de la humanidad, hemos sabido de muchas personas que se pueden definir con estas características. En la década del 90, el pánico se expandió por Colombia cuando comenzaron a aparecer cada vez más niños asesinados. Peor aún, sus cuerpos, además, dejaban señales de tortura. Hablamos de Luis Alfredo Garavito, alias La Bestia o el Monstruo de Génova, que ha cometido los actos más condenables, dejando para siempre manchada la historia del país y una herida que al día de hoy no se puede olvidar. Una herida sin sanar, que trae el mayor asesino serial de Colombia nuevamente al presente. ¿Quién es La Bestia? ¿Qué pasó con él? ¿Sus víctimas recibieron la justicia que merecen? En este escalofriante informe responderemos a todas estas preguntas y más. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí. Si les gusta este contenido se pueden suscribir a mi canal, activar la campanita de notificaciones y de esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis redes sociales, me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito, en TikTok como @lachilito1. Gracias por ver y comenzamos. Corría el año de 1979, cuando Ludmila le pidió a su hijo William que fuera a hacer un mandado. El pequeño de 9 años obedeció ante el pedido de su madre. De regreso a casa, vio cómo un grupo de niños se divertía en una ladera donde se arrojaban a gran velocidad por la pendiente, sentados en cartones. William quedó fascinado y, como le hubiera pasado a cualquier otro niño, él también quiso divertirse de la misma manera. Tomó un cartón, lo acomodó sobre las huellas que habían dejado los niños que antes jugaban en el lugar y se preparó emocionado a descender a toda marcha. Pero esto nunca ocurrió. Una mano rodeó su cuello, impidiéndole moverse. William fue retenido por los brazos de un hombre que de un lado lo tomaba con fuerza y del otro lo amenazaba con un machete. De nuevo, el niño obedeció, esta vez a las órdenes de un señor que lo obligaba a mantenerse en silencio si quería continuar con vida. William tuvo la desgracia de cruzarse en el camino de La Bestia. Luis Alfredo Garavito, que en ese momento tenía 22 años, torturó y abusó sexualmente del pequeño durante largas horas con violencia excesiva. Cuando el sol comenzó a caer, la desesperación se apoderó de Ludmila ante la ausencia de su pequeño hijo. Salió junto a su marido a buscarlo por todo el pueblo. Pero lo que no sabía era que a unos pocos metros de su compungido andar estaba William, amenazado por las garras de La Bestia que podía oírla. Como uno de los pocos sobrevivientes del peor pederasta y asesino serial de la historia, William tuvo el valor de contar lo que le ocurrió. Hace 2 años, ya siendo un hombre de 50 años de edad, William cuenta en un crudo y escalofriante relato que las 12 horas en las que fue presa de Luis Alfredo Garavito fueron las más largas que le tocaron vivir. Aún recuerda, con lágrimas en los ojos y la piel erizada, cada detalle de ese día.
En su relato revivió el momento en el que en su cuerpo solo quedaban restos de fuerza, luego de haber soportado mordiscos, golpes y de haber sido ultrajado. Con esas pocas fuerzas que le quedaban, le preguntó cuánto tiempo más lo tendría allí, a lo que la bestia le respondió secamente: hasta cuando suenen las campanas. Por fin el sonido de esas campanas se hizo presente a las 5 de la mañana. William recuperó su libertad y en cuanto su abusador lo dejó libre, corrió tan rápido como pudo y nunca más miró atrás. Aunque todavía recuerda con asco el olor nauseabundo que su agresor emanaba, y a pesar del dolor que le provocaba que su inocencia se le hubiera sido arrebatada a tan temprana edad, logró rehacer su vida. Por desgracia, otros niños no tuvieron la misma suerte que William. Todo empeoraría hacia la década del 90, cuando para Luis Alfredo Garavito dejó de ser suficiente arruinar la vida de los menores que se cruzaban por su camino, abusando de ellos. En octubre de 1992 cometería su primer asesinato en Jamundí, en el departamento del Valle del Cauca. Ese triste día se convirtió en el último en ver con vida al pequeño Juan Carlos. Mientras la bestia estuvo suelta, dejó a su paso más de 200 víctimas. Lo que lo hace peor aún es que todos eran niños. Niños inocentes que hoy serían adultos de entre 30 a 45 años. Resulta imposible de comprender que una persona pueda cometer semejante aberración. ¿Por qué Luis Alfredo Garavito actuó de esa manera? ¿Quién era Garavito antes de convertirse en la bestia? El origen de la bestia. Luis Alfredo Garavito nació el 25 de enero de 1957 en Génova, Quindío. Pronto pasó a ser el mayor de 6 hermanos y con ello llegaron incesantes momentos de violencia por parte de su padre, Manuel Antonio Garavito, quien se suponía que debía ser la persona que se ocuparía de protegerlo y amarlo. Justamente era el mismo padre quien lo maltrataba física y psicológicamente en su propia casa. Esta violencia que ejercía sobre su hijo, Manuel también la trasladaba a su esposa Rosa Delia Cubillos. Definitivamente la infancia de Luis Alfredo se volvió tormentosa con cada golpe, con cada hostilidad que su padre dirigía hacia él y no con el resto de sus hermanos. Una especie de guerra se desarrolló en el seno de la familia Garavito al darse cuenta Luis Alfredo que su segundo hermano era el preferido de su padre y que no recibía los mismos castigos que él. La falta de afecto y las torturas que le fueron propinadas, desde golpes con palos hasta quemaduras con velas o cortes con navajas de afeitar, lo fueron convirtiendo en un niño invadido por la ira. Pero su casa no fue el único lugar donde Luis Alfredo sufrió violencia. Sus gruesos lentes, su timidez y complejo de inferioridad lo convirtieron en sujeto de burla entre sus compañeros. Él los odiaba, a ellos y a toda la sociedad, porque tenían cosas que él no. Su mayor carencia, como puede adivinarse, fue la falta de afecto. Cuando apenas tenía 12 años, el mejor amigo de su padre lo violó y torturó en reiteradas ocasiones, como luego él, posteriormente, repetiría con sus víctimas. Tras estas vivencias que ningún niño debería experimentar, Garavito comenzó a sentir gran atracción por otros pequeños. Cuando era un adolescente de 15 años, se vio atraído por un niño, se le acercó y lo apartó de la vista de la gente que circulaba por el lugar. Lo manoseó mientras pudo, hasta que el niño gritó para recibir auxilio y Garavito fue detenido por personas de defensa civil. De regreso a su casa, tras este episodio, su padre lo echó de ahí, no sin antes haberle hecho saber que era la peor porquería que podía existir en el mundo y que el hecho de que hubiera atacado a un niño y no a una niña le generaba aún más rechazo. Solo y en un mundo que lo descartó desde el primer segundo de su existencia, la personalidad de Garavito comenzó a oscurecerse. Con el pasar de los años empezó a dar señales de alcoholismo y depresión y tras un intento de suicidio fue internado en una institución psiquiátrica. Ningún niño merece pasar por situaciones estremecedoras como las que Luis Alfredo tuvo que vivir. Sin embargo, su pasado no puede justificar los bestiales actos que cometió sobre las más de 200 víctimas que tuvieron la mala suerte de pasar frente a él. Pero sí, el desamparo y las asperezas que vivió desde su infancia fueron dando origen y formando la personalidad de una bestia. Esta personalidad que fue diagnosticada bajo el concepto de trastorno de personalidad antisocial. ¿De qué se trata ese trastorno?
Sin dudas, saberlo ayuda a entender por qué fue capaz de cometer crímenes de tal magnitud. Psicología de un antisocial. La perversión con la que Luis Alfredo Garavito se movió por los distintos municipios que recorrió durante su carrera criminal, al acecho de niños que deambulaban por las calles sin advertir el peligro que conllevaba cruzarse con él, lo convirtieron en uno de los personajes más desagradables de la historia, no solo colombiana, sino también a nivel mundial. Al diagnóstico de trastorno de personalidad antisocial que indicaron las pericias tras su detención en el año 1999, se le sumaron el sadismo y la necrofilia. Esto resulta incomprensible y de una frivolidad tremenda para nuestra psiquis, lo sé. Como experto manipulador, logró convencer a centenares de niños de acompañarlo hacia un lugar alejado, inventando excusas al azar. Una vez apartados de la sociedad, la bestia se volvía incontrolable y dejándose llevar por sus impulsos abusaba sexualmente. Inconforme con eso, los asesinaba de la manera más terrible que una persona podría imaginar. Lo que es peor aún, muchas de sus víctimas fueron encontradas con mutilaciones, desmembradas o decapitadas. Según su confesión ante el tribunal, esta era la única manera que encontraba para sentir placer, lo que demostró una enorme ausencia de empatía, de remordimiento y carencia de miedo. Sabiendo que cometió los crímenes más avergonzantes y repudiables, admitió haber violado y asesinado a unos 200 niños, además de haber abusado de un centenar más. Al día de hoy, no le tiembla la mano, no se le quiebra la voz al contarlo. En todo momento, cada vez que Garavito se acercó a un niño con el fin de ejercer poder sobre él, con el fin de hacerle daño, supo que lo que estaba haciendo estaba mal y que podía ser condenado por ello. Sin embargo, su impulsividad, la búsqueda de sensaciones, era más fuerte que él y siguió adelante con su plan. Con un macabro plan que, según sus palabras, no fue premeditado. Aunque las evidencias que recabó la policía forense y las fuerzas involucradas no dicen lo mismo. Modus operandi. Las fuerzas policiales se encontraban totalmente desorientadas por aquel entonces. Durante años desaparecían niños a lo largo y ancho del país, incluso también en Ecuador y Venezuela, pero no tenían alguna evidencia que los llevara a Garavito. La mayoría de sus víctimas eran niños que deambulaban por la calle por distintos motivos. Algunos debían trabajar desde temprana edad para ayudar económicamente en sus hogares, otros simplemente tuvieron la mala suerte de haber estado allí. Lo que sí tenían todos en común es que eran niños de familias humildes. Por más triste que sea decirlo, este no es un dato menor. Garavito tenía bien claro que la repercusión en los medios y en la sociedad que causaría un niño de familia acomodada sería mucho más masiva. La bestia olfateaba la vulnerabilidad de sus presas. En una precaria libreta anotaba las ciudades por las que se desplazaba en búsqueda de nuevas víctimas. Dejaba registro del hotel donde se hospedaba y si había entablado una conversación con alguien. De ser así, anotaba lo más relevante de esa conversación y la edad de la persona. Todos eran menores de entre 8 y 16 años. Por la tarde, bajo los efectos del alcohol y el impulso voraz e incontrolable que le despertaba el deseo sexual de poseer a esos niños, la bestia se disponía al ataque. Bajo un disfraz que iba variando desde vendedor ambulante, monje, cura, profesor, entre muchos otros, se acercaba a los desafortunados. Esta conducta se fue tornando repetitiva. Los cientos de asesinatos que cometió Garavito los hizo alcoholizado con un licor de una marca específica y de día, porque le temía a la oscuridad. Su adicción a ese licor barato fue la que dio la pista y condujo a la policía a buscar a un violador y asesino serial. En varios casos, encontraron como evidencia tapas de la misma bebida. La persecución contra el mayor pederasta y homicida encontró su fin el jueves 22 de abril de 1999. El día de la captura. Cuando cayó el sol y la oscuridad comenzó a expandirse anunciando el final de la tarde, Garavito se encontró una vez más violentando a un menor. Tenía que apurarse, ya se acercaba la noche. Sin embargo, esta vez su plan falló. Un indigente que por casualidad pasaba por la finca Rosa Blanca escuchó los gritos de auxilio del niño. Rápidamente respondió a ese pedido de ayuda y cuando llegó a la escena encontró al pequeño siendo violentado por la bestia. Sin dejarse paralizar por el miedo y por el horror
de lo que sus ojos vieron, apedreó a Garavito, quien intentó lastimarlo con un puñal sin lograrlo. Sintiéndose en peligro, Garavito no encontró otra salida que salir despavorido por las malezas. El indigente, ahora héroe, llevó al niño hasta la casa de la finca y dio aviso a la policía. A la escena del crimen llegaron 3 agentes de la policía que, tras la confesión del niño, comenzaron la búsqueda del criminal. Finalmente lograron capturarlo después de 7 años de injusta libertad. En un primer momento, el agresor acusó llamarse Bonifacio Morera Liscano, pero las pruebas indicaron que era Luis Alfredo Garavito. El 22 de abril de 1999, por fin cesó la terrible ola estremecedora de asesinatos cometidos a manos de la bestia. Era la hora de hacer justicia en nombre de todas sus víctimas y del dolor que causó en sus familias. Confesión y condena. La confesión de los crímenes que cometió Luis Alfredo Garavito dio como resultado una condena de 1.853 años y 9 días. Sin embargo, como la cadena perpetua y la pena de muerte no son parte del Código Penal de Colombia, la pena se redujo a la máxima de 40 años. Durante la extensa confesión, que duró aproximadamente 12 horas, Garavito pronunció: «Pido perdón a Dios, a ustedes y a todos aquellos a quienes yo haya hecho sufrir». Sin embargo, las palabras que salieron de su boca no se coincidieron con su mirada o su lenguaje corporal. Además, agregó, entre otras tantas frases irreproducibles, que cada vez que tomaba, le daba por ir a buscar un niño y hacerle lo que le habían hecho a él para luego matarlo, como queriendo excusarse por las atrocidades que había cometido. Con el correr de los minutos, los detalles fueron siendo cada vez más escabrosos, insoportables de oír. La justicia falló a favor de las víctimas y Luis Alfredo Garavito está en prisión desde 1999. Lleva allí más de 20 años, lo que el año pasado lo habilitó al derecho de pedir prisión domiciliaria. Sin embargo, son muchos los factores que tiene que evaluar y tener en cuenta el juez a la hora de tomar una decisión de semejante dimensión. Por ahora, el asesino continúa cumpliendo su sentencia. Conclusión. Resulta difícil encontrar las palabras para describir esta trágica historia. Las víctimas no son una cifra más, son vidas que se perdieron, son cientos de personas, de familias que aún al día de hoy viven con dolor la ausencia de un ser querido que dejó este mundo de la peor manera, en las garras de la bestia más brutal que se haya conocido. Sin lugar a dudas, Luis Alfredo Garavito, alias la Bestia o el Monstruo de Génova, ha dejado una marca imborrable y traumática en la sociedad colombiana. Los niños que murieron por sus actos y que hoy solo perduran en la memoria de sus seres queridos deben formar parte del colectivo social para no olvidar que sus vidas fueron injustamente arrebatadas y que eso no puede volver a suceder. ¿Hubo negligencia por parte de los investigadores? ¿Se puede usar el caso Garavito para generar perfiles criminales más concretos que ayuden a evitar que la historia vuelva a repetirse? ¿O a veces simplemente el mal surge sin que podamos evitarlo? Las pesadillas se terminaron, pero aún los inocentes no logran descansar en paz. La pregunta es, ¿podrán hacerlo algún día? Bueno, Lupita quedó asustada con esta historia de alias la Bestia, ¿cierto? Si les gusta este contenido, se pueden suscribir a mi canal, activar la campanita de notificaciones y de esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Gracias por ver. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Chao. Chao, reina.